Pues muchísimas gracias por la intro y vamos a ser súper ejecutivos porque tenemos un tema muy importante con el cual tenemos que dialogar y debatir, que es la industrialización. Y además, me viene muy bien porque este es un espacio de jazz y tenemos los players necesarios para hacer una buena canción basada y versada en la industrialización. Entonces voy llamándoles para ir sentados de forma correlativa. A partir de este asiento, Maribel Vergara, que es la directora de PERTE, Ángel Cava, que es el CEO de Modular Home, Tristán López Chicheri, además de buen amigo, es el CEO de L35 Arquitectos, y por último a Pablo Elvira, que es el responsable de industrialización. No, aquí me siento yo. Es de aquí a ir. Pablo Elvira, que es el responsable de industrialización de Porcelanosa. Pues muchas gracias. No quiero hacer un exordio sobre lo que es la industrialización en nuestro país y la importancia que tiene, y creo que es fundamental, no solo para solventar el gap temporal que existe entre la oferta y demanda de viviendas, no solo también por dar respuesta a cómo debemos construir de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente, con un proceso industrial y sobre todo con un ahorro económico importante en todo el proceso productivo del sector de la construcción, y tampoco quiero hacer un exordio sobre cómo debe avanzar la industrialización como una palanca de cambio del sector de la construcción. Entonces, analizando todo lo que he comentado sobre la industrialización, quiero empezar por ti, Ángel. Lo primero, gracias por invitarme a moderar esta mesa. Quiero explicarte y quiero preguntarte cómo desde Modular Home, que lleváis 20 años liderando evidentemente este mercado, ¿cómo tuvisteis esa intuición de decir, este es el camino, aquí tenemos que apostar y este es el futuro que hoy es presente? Claro. Gracias, David. Gracias a todos los acompañantes. Pues fue una visión que era necesaria en aquel momento. Lo que es la industrialización, que ahora ya ha venido para quedarse, en aquel momento era súper necesaria pensar en ello, porque todos sabemos que cuando empezamos obras, pues un buen proyecto define luego después una buena construcción, pero si tienes un proceso de trabajo y un sistema constructivo que lo tienes desde el inicio pensado y trazado, pues se hace mucho más fácil. Entonces, en aquel momento, yo que soy ingeniero, pues me ha gustado mucho más siempre la edificación que la obra civil, y había que buscar sistema para poder hacerlo de otra manera, porque el caso era minimizar las posibilidades de que las cosas salieran mal. ¿Y de qué manera se pueden minimizar? Pues pensando en cómo hacer las cosas, y eso pues es a lo que nos estamos dedicando, es decir, pues compramos unos terrenos, compramos unos moldes de fabricación, nos tiramos al barro, hicimos una fábrica desde Extremadura, empezamos a vender viviendas por internet. En aquel momento empezaba a venderse, era como una cosa que era muy difícil, ¿no? Es nuestro principal motor de venta, y el boca a boca, ¿no? Esas son las dos cosas con las que estamos vendiendo. Entonces, desde aquel momento hasta ahora, pues evidentemente, ya después de haber hecho 1.100 y pico viviendas, pues se aprenden cosas, se aprenden cómo hacer bien la vivienda. Y aquí que hay muchos arquitectos y hay muchas personas que admiro como buenos arquitectos que son, pues un buen proyecto define una buena obra. Y si ese buen proyecto tiene un sistema constructivo que está trazado y que es fácil de hacer, pues las cosas salen mejor. Y ese es el camino que tomamos en aquel momento, y es el que ahora pues está de moda, yo creo, ¿no? O sea, porque es necesario también. ¿Cuántas viviendas hacemos? 120.000 viviendas se están haciendo al año en España. ¿Cuántas se necesitan? 800.000. Unos hablan de un millón. Se necesitan más viviendas. La realidad es que necesitamos muchos actores para hacer esta película, y aquí estamos para ello. Pues totalmente de acuerdo. Además, de ingeniero a ingeniero, qué importante es la base del proyecto, es que has dado la clave, la base de un proyecto para poder desarrollar todo el proceso constructivo.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Recogiendo el hilo de lo que has comentado, tenemos un player público que es el motor, y además aprovechando el PERTE de industrialización, es el motor de lo que en vez de una tendencia debe convertirse en una demanda, que es la industrialización, una demanda real, tal y como comentaba Ángel, por la demanda de viviendas que se necesita en nuestro país. ¿Cómo desde las administraciones públicas, y no hablemos de colaboración público-privada, porque estamos continuamente hablando de la colaboración pública-privada, predicándola, pero no practicándola, cómo desde las administraciones públicas estáis promoviendo para que verdaderamente ese PERTE llegue a los players del mercado? Bueno, buenas noches y muchas gracias. Además, estoy muy orgullosa porque tenemos una representación de Extremadura, Cáceres, Badajoz. No nos conocíamos, nos conocimos hace poco. Entonces, nada, bueno, empezando que el PERTE, como sabéis, se formalizó el 6 de mayo del 2025. Empecé a liderar este PERTE de la industrialización de la vivienda en septiembre del 2025, es decir, llevo poco tiempo, pero en este tiempo hemos activado muchas líneas de trabajo. Entre ellas voy a, digamos, a decir la más relevante. Tenemos una línea que es la financiación con ayudas y una nueva línea ICO. Tenemos la plataforma digital, tenemos la normalización de la norma UNE, tenemos la formación, la ciudad de la industrialización y la conexión del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Por otro lado, para garantizar la gobernanza, es decir, la colaboración público-privada, se han constituido 2 comités interministeriales en los cuales han participado más de 11 ministerios, porque la vivienda es muy transversal. Necesitamos del Ministerio de Ciencia, necesitamos del Ministerio de Industria, de Educación y así un largo etcétera. Además, el pasado 12 de marzo constituimos la alianza. Esa alianza estuvieron presentes todos los agentes del ecosistema del PERTE, desde que se implementa la idea, tanto de un constructor, promotor o un fabricante industrial, pasando por la ejecución, el ensamblaje, hasta llave en mano. Estuvieron presentes también todos los agentes sociales. En esta alianza se están estableciendo mesas de trabajo con distintos agentes, dependiendo si son de formación, financiación o empleo. Y bueno, desde el gobierno ahora mismo estamos sentando las bases, no se están construyendo viviendas, porque como digo, ahora mismo tenemos en publicación, en participación ciudadana, las normativas UNE. Nos encontramos en una fase de cimentación. Y ahora mismo, pues, las condiciones necesarias las estamos haciendo desde el Estado, desde lo público, para que la cadena de valor y también para que se escale a nivel de los fabricantes y productores. Y es la opción más eficiente, sostenible, como todos sabemos, para tener una vivienda digna en estos momentos. Totalmente. Y además de forma rápida, aprovechando los beneficios que tiene la industrialización en toda la cadena de valor. Tristán, desde Estudio de Arquitectura, el E35, no hace falta que defina lo que es el E35, uno de los grandes estudios de arquitectura del país. Yo en la parte mía de FCC hemos colaborado en el Bernabéu y en otros proyectos que sin duda marcan una ciudad y marcan un país. Pero desde el E35, ¿cómo veis o cómo os afecta este proceso de industrialización de las viviendas o de la edificación residencial en la concepción propia del proyecto? Bueno, lo primero de todo es que el interés de la industrialización viene del hecho de que la mano de obra especializada y las dificultades que tiene la construcción tradicional son muy importantes y además las vivimos todos los días. Y entonces la industrialización adquiere muchísima más importancia porque tienes que resolver esa situación que se te plantea constantemente.
Entonces, desde el punto de vista de proyecto, realmente no es una dificultad para cambiar las cosas. Yo creo que el proyecto sigue siendo, tú sigues buscando las mismas cosas y lo que pasa es que tienes unas herramientas distintas, diferentes. De hecho, ahora estamos preparando unas cosas que vosotros habéis pedido y estamos preparando un prototipo, vamos a decir, unos prototipos. Pero estamos haciendo vivienda industrializada, sobre todo en vivienda unifamiliar, porque la haces de cero, la haces en una nave, que eso tiene toda una serie de ventajas, porque no está sujeto al clima. En invierno tienes calefacción y en verano tienes aire acondicionado. Y además es un montaje limpio, con lo cual pues tiene una serie de ventajas. Desde el punto de vista laboral es otro mundo. Ves lo que se está haciendo, lo ves claramente, y de una a la otra no hay diferencias, porque puedes hacer 3, 4, 5 o 20 casas y las 20 casas tendrán el mismo nivel de acabado. Y utilizas unos sistemas. Bueno, hay sistemas 2D, hay sistemas 3D, hay sistemas de todo tipo. Entonces, depende de los sistemas que tengas que utilizar, pues tú te planteas que tienes que diseñar con esos sistemas. Pero igual que ahora. Ahora tienes unos sistemas también. No se nos olvide que tenemos los sistemas que son los tradicionales de la construcción y los tienes que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto. No los puedes ignorar. O sea, no diseñas una imagen y luego la haces construible. No, estás compaginando ambas cosas. Cuando estás diseñando, estás pensando en todo esto a la vez. Con lo cual, desde el punto de vista de hacer un edificio, de hacer una casa, lo que sea, el proyecto tenga la complejidad que tenga, tus objetivos son los mismos y las herramientas han cambiado algo, y yo creo que en muchas cuestiones a mejor, y nos iremos haciendo a esto. Si hablamos de proveedores en edificación residencial, evidentemente Porcelanosa es el key proveedor, el key supplier en edificación residencial. En cuanto a parte sanitaria y demás, ¿cómo vosotros estáis experimentando este cambio en la industrialización? De tal forma que incluís vuestros servicios, vuestros productos dentro de este proceso. Bueno, a ver, nosotros desde Porcelanosa la parte del producto siempre ha sido la parte fundamental sobre la que ha girado nuestros sistemas constructivos. Ya, evidentemente, con sistemas constructivos perfectamente conocidos como son las fachadas ventiladas, pues el producto cerámico es fundamental, y todos los desarrollos que irán para sacar el máximo partido a ese producto. Ahora con la industrialización, ahora que hacemos productos 3D como son los baños o fachadas industrializadas, pues sigue siendo vital. El producto cerámico ya no es un artículo o un producto de acabado, sino que forma parte de un sistema más complejo que entregamos en la obra terminado. Y ese sistema va a sufrir un transporte, va a sufrir un izado, una puesta en obra, y entonces se requiere de un estudio desde el principio del formato, de la manera de colocarlo, de por dónde voy a trazar las instalaciones. O sea, ya desde el principio todos esos acabados entran a jugar una parte muy importante para que al final, Ángel lo decía muy bien, lo que estamos buscando es ahorrarnos problemas, evitar improvisación, evitar errores que generen retrasos o inconvenientes en nuestras obras. Es un llave en mano. Gracias, Pablo. Ángel, en tu opinión, ¿cuál crees que es uno de los mayores retos de la industrialización? Hablamos de vivienda, de la industrialización de la vivienda tecnológica, de innovación cultural, del propio dinamismo del sector de la construcción. Todavía arrastra un efecto conservador a la hora del proceso ejecutivo, del proceso constructivo de la vivienda. El reto ya no es tecnológico. La tecnología existe. Las máquinas existen, la robotización se está implantando. La fábrica nueva que estamos diseñando en Coria va a un nivel de automatización muy importante. Hay brazos robóticos y hay algún actor que son, no sé si está bien decirlo o no, pero robots humanoides se van a incorporar. Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera tenemos que meter esa tecnología que ya existe. Lo que pasa es que tenemos que romper barreras y hacerlo.
Y la mejor manera de aprender es hacer. Entonces, esa tecnología que ya existe, pues debemos de incorporarla a lo que es el sistema. Yo insisto mucho que los proyectos son muy importantes. Y decía Tristán que sí, que es cierto que se utilizan los sistemas que están, ¿no? Los sistemas tradicionales. Pero nos vamos a dar cuenta poco a poco que cuando hagamos un proyecto tenemos que tener en cuenta eso que ha dicho Pablo, que es que los camiones tienen que llegar, hay un plan de tráfico que hacer, hay un plan de izado que hacer, y todo eso se puede y se debe organizar. Es decir, que la organización en las obras de aquí a unos tiempos es clave y se va a tener que poner en marcha sí o sí, pero por una cosa de necesidad. Es decir, la vivienda, ese número de viviendas tan importante que hay que hacer, se pueden hacer. ¿De qué manera? Pues no digo que hagamos todos los edificios iguales, que ya me gustaría, ¿no? Porque entonces le quitaríamos la cosa más importante que tiene la arquitectura, que es la chispa, ¿no? Pero los procesos de trabajo sí van a cambiar y se van a utilizar las distintas técnicas. Nosotros utilizamos el prefabricado de hormigón, pero también existe la madera, el steel frame, y toda esa combinación, pues yo creo que ha venido para quedarse. El reto no es tecnológico, el reto es cultural y de decisión. Hay una cosa, perdona que interrumpa, porque es que me recuerda que a mí hay una cosa que me gusta decir, es que me gustaría que los proyectos nuestros fueran planos de ensamblaje, porque al final es a lo que deberíamos tender, que sean planos de ensamblaje. Y hoy en día con la industrialización es todavía más apropiado el término, amor. Pero además, totalmente. No sé si estáis de acuerdo conmigo que además del plan de obra que tenemos que ejecutar, que es evidente, tenemos que tener al lado un plan logístico. Plan logístico versus también plan de ensamblaje de todas las piezas de este rompecabezas que forma parte de la vivienda. Yo creo que es fundamental. Gracias, Ángel. Tristán, en tu opinión, como representante del E35, como CEO del E35, ¿crees que la industrialización va a acercar más a los estudios de arquitectura, a esa eficiencia económica, a esa eficiencia de producción, a esa sostenibilidad del proyecto, como dando una serie de KPIs que le van a permitir al propio estudio mejorar esa operatividad? Pues ojalá. Amén, porque esto es como las historias del abuelito, pero cuando yo estuve 10 años en Estados Unidos y cuando volví a Estados Unidos había abierto una sistemática de producción de proyectos, y cuando llegué a España me encontré que había una sistemática por arquitecto, y entonces esto no puede ser, hay que buscar una sistemática común. Porque eso facilita, de hecho, de cara a la industria, que le llegue proyectos que tengan una cierta uniformidad, pues era necesario y es necesario. En España seguimos haciendo, cada uno tiene su manual y su librillo de cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que en ese sentido la industrialización te va a obligar a hacer estas cuestiones. Estáis hablando de una planificación, estáis hablando de contar con unos sistemas, el tener en cuenta unos procesos nuevos que aparecen, que antes en la construcción también estaban, pero relativamente desordenados, y ahora tienen que estar más ordenados. Entonces a mí me parece que sí ayudarán a ordenar y a generar un elemento uniforme entre la práctica de los arquitectos, o eso espero. Un mismo idioma, totalmente a la hora del proceso constructivo. Gracias, Tristán. Maribel, ¿crees que estamos ahora mismo en una fase piloto sobre la industrialización o podemos escalarla de una forma más consistente dentro del país? Bueno, yo creo que sí la vamos a escalar por el momento cuando he dicho que hablando con los fabricantes, con todos los agentes del ecosistema, se detectaron unas barreras estructurales a la hora de implementar, hacer nuevas fábricas que son importantes. El primero fue la financiación, que lo hemos hablado lo he hablado con Ángel y con muchos fabricantes industriales, ya que hay una problemática. Como sabéis, el préstamo promotor no abarca
la fabricación, industrialización de la fábrica hasta que se ensambla en obra. Eso ninguna entidad financiera, ni el ICO, en un momento dado la está. Por lo cual, estamos trabajando en una línea ICO que absorbe las dos soluciones que ahora mismo tienen los fabricantes industriales, tanto para escalar o para construir nuevas fábricas como para ampliarlas. En uno es el tramo primero, que le llamamos instrumento puente, para que el fabricante industrial, cuando está fabricando en fábrica, que tiene que hacer un esfuerzo de tener los materiales, la mano de obra, la gestión de residuos, hasta que pasan 4 o 5 meses, que es más o menos el periodo que ensambla en obra. Esa línea nueva ICO-industrializada va a tener esa financiación. Y luego, a partir de ahí, también va a tener un tramo 2 para el promotor o el constructor, ¿vale? Para que se vaya certificando según como las obras normales. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Con la normalización, como he dicho, con las normas UNE, aunque no son obligatorias, pero ya tenemos un lenguaje común. Vamos a intentar que todos hablemos de unas definiciones y tal. En lo que se refiere a la formación, estamos trabajando con las microcredenciales, con las distintas universidades y los ministerios, estamos haciendo máster y también con la Fundación Laboral de la Construcción. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante, que ya la tenemos muy avanzada, es que la formación profesional, tanto en grado superior como en grado medio, la estamos modificando para que entre la construcción industrializada tanto en madera, en acero como en hormigón. Por lo cual, y lo que ha dicho Tristán, creo que es muy positivo la fabricación en la fábrica, porque va a traer talento, va a traer jóvenes, va a incluir a mujeres, porque no estamos en un espacio fuera, en un entorno en el que hay lluvia, frío, calor y tal, y creo que la dignidad laboral va a suponer un modo muy atractivo de trabajar, ¿no? Sin duda va a ser atractivo al sector y sin duda toda la cadena de valor y toda la cadena de suministro de fabricantes y demás lo van a agradecer, porque al fin y al cabo están tirando a pulmón de ese riesgo financiero en contra de sus cuentas. O sea que... Se me ha olvidado una cosa que es muy importante. Hemos licitado una plataforma que se denomina Construcción Industrializada Digital, de 1,5 millones. Esa plataforma del Ministerio va a ser un escaparate solo de la construcción industrializada de la vivienda. Y ahí van a estar alojados todos los colegios profesionales, los fabricantes, todos los agentes que se intervienen desde la primera idea hasta la última, y será gratuito, y cada fabricante o arquitectos o empresas podrán alojar sus productos, por si alguna empresa o algún promotor quiere hacer una vivienda, podrá filtrar dónde están todos los agentes. Entonces, esa plataforma se va a poner pronto a disposición de todos los agentes. Muy interesante, Maribel, la verdad. Pablo, industrialización y nuevos materiales. ¿Necesitamos nuevos materiales o aprovechamos y le damos un segundo ciclo, una segunda vuelta a los que ya tenemos ahora? Nosotros, tanto para los baños como para las fachadas, evidentemente hemos tenido que contar con los materiales existentes, pero hemos tenido que darle una vuelta. No fabricamos los paramentos de un baño igual que se fabrican en obra, ni con el mismo tipo de estructura ligera, ni con el mismo proceso constructivo, porque lo bueno que tiene una fábrica es que te permite alterar un poco el orden constructivo tradicional para, por ejemplo, asegurarte de que la cerámica esté perfectamente maceada, perfectamente encolada y que cualquier perforación se pueda hacer sin riesgo de rotura de la cerámica. Mismos materiales, pero cambiando procesos. Impermeabilización de un baño, el asegurarte todos los controles de estanqueidad que le hacemos a un baño
gracias a esos procesos que sí podemos hacer y controlar en una fábrica. O sea, sí contamos con los mismos materiales, pero evidentemente con un proceso constructivo que nos garantiza pues, la finalidad de un producto que no tenga errores, que sea repetitivo y que siempre pues, que el baño del primero A sea igual que el baño del primero B y que pueda darle al cliente pues, la garantía que ofrecemos como fabricantes. Totalmente, gracias, Pablo. Ángel, para cerrar la ronda de preguntas, luego os voy a pedir un titular a cada uno, de una pregunta que os quiero hacer. Además, es que creo que es importante la pregunta que os quiero hacer. Ángel, vamos a ser críticos. Sistema tradicional. Dime una o dos ineficiencias que tiene el sistema tradicional y que verdaderamente, si las cambiamos, puede ir a mejor. Pues tiene que ver con una cosa que no nos gusta a casi nadie, ¿no? Que es la improvisación. Es decir, los buenos proyectos tienen que venir definidos. Y a mí me parece muy bien lo que acaba de decir Maribel Verdú, Vergara, perdón, con el tema de la plataforma, porque hay un concepto que nosotros cuando tenemos un sistema de fabricación determinado, pues tendemos a protegerlo, ¿no? A decir, no lo enseñamos, ¿no? Creo que hay que romper barreras. O sea, eso es una mentalidad que tenemos que cambiar. Es decir, lo que tenemos que hacer es el conocimiento que tenemos de algo que sabemos que funciona, ponerlo a disposición y ponerlo a disposición de los arquitectos para que lo sepan, lo conozcan y lo puedan utilizar. Es decir, que esa plataforma, que me agrada que lo comente, a mí me parece un acierto, precisamente para que se puedan conocer el sistema, se puedan proyectar y se puedan ensamblar. Porque al final tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, eliminar la improvisación es, yo creo, que lo que más eficiente hace lo que tenemos entre manos, ¿no? Totalmente. Gracias, Ángel. A modo de titular, empezamos si quieres por ti, Maribel, y seguimos con Ángel, con Tristán y con Pablo. Vamos a ponernos focus 2030. Vamos a ponernos focus en que la industrialización, perdonadme, tiene que ser dominante, tiene que ser el proceso productivo dominante en edificación residencial. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir? A modo de titular. A modo de titular, yo Titular creo... desarrolladito. Desarrolladito. Yo creo que ya está ocurriendo, por lo que he comentado antes de las dos figuras de la gobernanza. Yo creo que, por lo menos a mí, lo que aprecio es que estamos muy alineados, todos los agentes del sector de la industrialización, del ecosistema, por un bien común, por ejecutar viviendas asequibles, confortables, en menor tiempo. Y lo que ha comentado Ángel, creo que la industrialización lleva una ejecución con un rigor muy preciso, con una trazabilidad desde que nace hasta que se ensambla muy especial. Y yo creo que si seguimos en este camino de alinearnos y trabajar juntos y juntas, como estamos haciendo con la alianza, mira, en todo lo que he comentado se participa todo el sector público. Es decir, en la línea ICO está trabajando el sector. En la formación tenemos mesas de trabajo con el sector público, con el sector privado. En la formación también queremos que entren en las mesas de trabajo todo, porque esto no lo hacemos. La administración pública sola no puede hacer esto. Y creo que tenemos unos fabricantes excelentes, muy punteros a nivel de Europa y con una calidad y unas evaluaciones técnicas que no tienen en otros países. Si me permites, te resumo el titular en colaboración, cooperación con todos los actores implicados. Todo. Y sin duda focus en que la industrialización sea verdaderamente un proceso ya de facto dentro del sector. Gracias. Gracias, Maribel. Ángel. Yo creo que la industrialización es estandarización, la estandarización es repetición y la repetición genera sistema y genera... A mí me gusta mucho hablar de personalización estandarizada. Es decir,
con esa industrialización, con esa estandarización, con esa repetición, se puede conseguir chispa en la arquitectura, que es lo más difícil. Y entonces yo soy un apasionado de la arquitectura y del orden. Y creo que esas dos cosas se pueden fusionar muy bien. Conseguir la chispa difícil, que es lo más complicado, pero con orden. Totalmente, Ángel. Tristán, Pues si quieres un titular, vamos a por ello. no nos queda más remedio que llenarnos de industrialización y ponernos al día para que en el 2030 estemos totalmente acostumbrados y practicándolo, porque creo que no nos queda más remedio. Esto es como negarse a aceptar, yo qué sé, la informática o los sistemas que tienes. No nos queda más remedio que adaptarnos a la industrialización e incorporarlo al mundo nuestro de la construcción. Totalmente. Muchísimas gracias, Tristán. Y Pablo, cerramos contigo. Bueno, decías que necesitamos. Nosotros como fabricantes yo creo que necesitamos propiedades valientes. Sé que es difícil muy pronto tomar la decisión de apostar por componentes industrializados dentro de un inmueble, pero necesitamos que se apueste desde el principio porque muchas veces improvisa. Estamos hablando de que la industrialización te da un producto no improvisado, pero sin embargo el proceso lo improvisamos. Y eso hace que perdamos la eficiencia de apostar desde un principio y poder optimizar tanto costes como tiempos de fabricación para cualquier industria que pueda hacer componentes o viviendas industrializadas. Por lo tanto, apuesta por parte de la propiedad y tiempo para poder desarrollarlo y sacarle el máximo jugo. Nosotros estamos vendiendo ya la mitad de los componentes industrializados en Europa, con proyectos que cerramos 9, 12, 15 meses antes de poner en obra. Está claro que ellos han sufrido antes que nosotros este problema de mano de obra, pero también han aprendido antes que nosotros a que necesitamos tiempo. Gracias, Pablo. Pues estamos en tiempo. Pablo, Tristán, Ángel y Maribel, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Yo lo resumo en cooperación, colaboración, la apuesta decidida por parte del sector privado en la industrialización desde la arquitectura, una necesidad, porque esto mejore la operatividad y mejore todos los procesos constructivos. Y evidentemente, Pablo, que es clarísimo, la apuesta por la propiedad, con ese efecto arrastre de la propiedad por la industrialización a toda la cadena de valor. Así que muchísimas gracias a todos. Contenido, pero no el continente, ni tampoco la estructura, pero teníamos muy claro que teníamos que tener a dos grandes figuras en donde arquitectura e inversión estuvieran unificadas en un mismo espacio, en un mismo escenario. Al final, la arquitectura y la inversión, aunque a priori pueden parecer dos campos tan dispersos, están tan sumamente unidos y vinculados que sin esa unión, sin esa alianza, no construiríais ciudades. Tenemos la inmensa suerte de contar con Julio Touza, CEO y fundador de Touza Estudio, aquí con nosotros. Gracias, Julio, por venir. Y Jaume Sabater, CEO y fundador de Stonework, que al final esto es un encuentro, somos hoy afortunados porque ¿cuántas veces habéis cerrado acuerdos en un despacho con Excel delante, con planos, con trazos, con contratos? Y creo que es la primera vez que dos genios, cada uno en su ámbito, se reúnen, se juntan y pueden dialogar sobre lo que es la arquitectura, la inversión y sobre todo lo que es Madrid-Barcelona y lo que es la vida, que son esos pilares que construís y hacéis posibles. Bienvenido, Julio, bienvenido, Jaume, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. No seáis tímidos. Gracias, buenas tardes, gracias. Sí. Bueno, lo que comentaba al principio, que la arquitectura y la inversión son dos patas que van de la misma mano, pero antes de que nos adentremos en el debate, ¿cómo nace Stonework? Déjame empezar por ti, Jaume, porque al final la arquitectura tiene como más sentido, pero un fondo, o sea, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, encantado de estar aquí. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Y aparte es un honor tener a Julio
aquí, con quien hemos compartido proyectos, proyectos muy relevantes en Madrid, en cualquier caso muy relevantes para nosotros, como ha sido el desarrollo del proyecto Skyline. Y siempre ha sido un placer trabajar con Julio y trabajar con el equipo. Los arquitectos mandan mucho, sobre todo los buenos. Stonebrick nace hace 10 años bajo la idea de que dentro de lo que es la inversión y dentro de lo que son las oportunidades de inversión en inmobiliario se puede pensar de forma distinta y se puede poner por delante la experiencia y el hecho de crear un producto. Y esto nace con una primera filosofía que también va muy vinculada a las oportunidades de inversión, donde, pese a haber iniciado la compañía en Suiza, donde, voy a decir por suerte, no por desgracia, llevo viviendo ahí desde hace más de 25 años, lo que para mí iba a ser una experiencia de unos años se ha convertido en 25 años, primero estudiando, luego trabajando en Suiza y en el 2015 iniciando la actividad de Stonebrick. Y desde el primer día, pese a ser un grupo nacido en Suiza y con una visión internacional, apostamos de forma muy clara por la inversión en España, que ha sido siempre un mercado muy relevante para nosotros, y apostamos por la vivienda. Y en el 2015 no había muchos actores pensando en las oportunidades de desarrollo residencial, en las oportunidades de inversión, y nosotros desde un primer momento no pensábamos en unidades, en metros cuadrados, pensábamos en la experiencia que íbamos a crear a través del producto y a través de la inversión. Porque creo que los resultados financieros son muy importantes, pero también está el hecho de estar orgullosos de los desarrollos y de las operativas y los proyectos que estamos creando. Julio, ¿te ha tocado? Primero, gracias a Modular Home, gracias Katy a ti y gracias lógicamente a Porcelanosa. Jaume Sabaté es un crack, es decir, él no... Es muy humilde y lo cuenta de una manera muy sencilla, pero tanto él como su socio Joaquín Castelví son unos adelantados del mundo de la promoción, no solo inmobiliaria, sino otro tipo de promociones. Ahora están haciendo el parque de olas más grande del mundo, es decir, es la monda lo que están haciendo, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver teóricamente con la arquitectura tradicional. Pero hay algo que subyace en todo lo que hacen, que es en efecto el compromiso con la excelencia. Doy fe de que jamás han puesto pegas en aquellos proyectos que hemos compartido en cuanto a el coste de las cosas, lógicamente lo tenían previsto, pero era lo de menos, sino en la calidad de las cosas. Que las cosas tuvieran algo importantísimo, que es que tengan alma. Y dentro de este concepto de que tengan alma, nos permitieron hacer esas cosas intermedias que vienen a cuento de lo que aquí estamos contando, que es hacer arquitectura sostenible con elementos que tienen que ver con la estandarización, con el proceso constructivo industrializado y, lógicamente, con la prefabricación. Skyline es un ejemplo claro. En Skyline, 2 torres de más de 100 metros de altura, con una singularidad muy especial, tanto en su diseño como en su construcción. 2 torres que tienen 6 sótanos que no se habían construido nunca para afianzar y arriostrar esa arquitectura en su base y dotarla, lógicamente, de un gran número de plazas de aparcamiento, con sistemas de seguridad que van más allá de lo común, con sistemas que captan la luz solar mediante espejos que van modificando su posición en función del horario solar, y esa captación de energía solar la transforman después a través de fibra óptica en iluminación de espacios interiores. Todo esto nos lo permitieron hacer porque lo que buscan es la excelencia. Hablamos ahora, y ya termino, de que en esta charla vamos a hablar de cosas con alma, de cosas con ánima, y lógicamente pongo en valor, como no puede ser de otra manera, la singularidad de estos 2 personajes, Joaquín, que hoy no está, y Jaume, que está aquí presente, deseando que termine pronto para ver a su Barça. Me encantó cuando, Jaume, mencionaste el caso de proyectos como el Thyssen de Barcelona, ¿no? Porque al final aportaste desde Stonebrick ese punto vanguardista que Stonebrick también se coloca y se sitúa como el valor añadido frente a la competencia. Es que pudiera haber competencia, pero que seguro que la hay, ¿no? Esos KPIs, ¿cuáles destacarías que habéis aportado con Stonebrick
al caso de Museo Thyssen de Barcelona. Y Julio, te lanzo ya una pregunta para, por si la quieres pensar. En esos contextos tan sensibles, en esa arquitectura sensible, ¿qué pesa más, respetar o transformar? Pero voy a empezar con Jaume. Bueno, yo creo que si le ponemos a la P de KPI paciencia, este es el primer factor, paciencia. O sea, nuestro primer proyecto cultural fue un fracaso. Fue un fracaso porque no se pudo hacer, porque decidimos implicarnos de forma muy activa en llevar el Museo Hermitage de San Petersburgo a Barcelona y... Como para radio y tele. Perdón. Y no fuimos capaces de generar el consenso necesario para que este proyecto fuera una realidad. Pero eso fue el granito de arena que nos motivó a que proyectos culturales, y siendo capaces de identificar activos que por su uso eran aptos, tenía muchísimo sentido. Y estamos de celebración porque se ha aprobado recientemente un cambio urbanístico necesario en Barcelona para que el Museo Thyssen pueda ser una realidad, y estamos en plena tramitación del proceso para que este proyecto sea una realidad. Y ha hecho falta paciencia, y esto no ha ido de poder definir una temporalidad específica del proyecto. Y el hecho de que hemos actuado como no un fondo, sino una sociedad con convicción de que es un proyecto que se inscribe en el largo plazo, que es un proyecto que no va de un desarrollo a 2 años, a 3 años, que es un proyecto a 10 años, a 20, a 50 años, y que es un proyecto de ciudad. Y esto cambia totalmente la definición de los indicadores, ¿no?, que analizamos para este tipo de inversión. Rompo una lanza a favor de ese compromiso con la excelencia que ellos tienen. Yo pude ver de primera mano cómo compran un hotel emblemático y de trascendencia, como era Los Monteros, lo rehabilitan, lo transforman, lo ponen magnífico y lo ponen en solfa. Y en la celebración de lo que sería la reinauguración del hotel pude compartir mesa con Tita Thyssen, que estaba absolutamente feliz y encantada con que estos 2 chicos, Joaquín y él, fueran capaces de llevar ese museo a su Barcelona natal. Cuando yo veía aquello, 2 chicos jóvenes, una mujer absolutamente fuera en otra órbita, en el buen sentido de la palabra, magnífica, tan ilusionada porque estos 2 jóvenes hicieran su museo, además en la Barcelona de los 3, me pareció que ahí hay algo más, hay compromiso y que convicción, hay paciencia, hay amor, hay cariño, hay muchas otras cosas. Me preguntabas antes, para responder y ya termino. Gracias, Julio. No, es que es verdad, es que eso se percibe de inmediato, y cuando yo al lado de la baronesa lo oía, lo veía, en fin, y eso que yo creo que tú no estabas aquel día. Sí estabas. Era Joaquín el que solo tenía los ojos para la baronesa. Pero fue magia. Bueno, te decía, respecto de la virtualidad de lo que es la industrialización, de los procesos de industrialización, respecto a ¿qué manda más? ¿El respeto a lo ya existente o la aventura de romper con lo existido, con lo que ya existe para avanzar? Hacer arquitectura de rehabilitación no es hacer arqueología. Y esto se confunde mucho, y además se confunde especialmente en las redes ciudades. Se confunde mucho más en Madrid. Y tenemos aquí a la directora general de arquitectura que sabe de lo que hablo. Es decir, sabe que, mi gran amiga además, sabe que a la que yo quiero... María José Pichio. Sabe, María José lo sabe. Quiero decir que sabe que los técnicos que a veces velan por mantener lo mejor de la esencia de la arquitectura no lo hacen del todo bien. Porque creen que hay que conservar hasta la última tachuela del último... Y no es así. La arquitectura tiene que buscar la esencia de las cosas, mantener el corazón de lo que una cosa fue y darle el atrevimiento lógico en un equilibrio justo de lo que la modernidad exige y requiere. En ese punto de equilibrio, que es el más difícil para un arquitecto, es donde está la respuesta aquí a la pregunta que tú me hacías. Pero Julio, yo aquí voy a lanzar una pregunta y echándome piedras contra nuestro propio tejado, que es la industrialización. Excelencia, si entendemos la excelencia como artesanía, lujo, algo manual, algo que requiere de tiempo, excelencia e industrialización
son compatibles. Y aquí me lanzo y espera, antes de que contestes, Julio, esto es una primicia porque con Modular Home, intermediado por Shameless, hemos creado un proyecto liderado por Elena Pereira, que es la obra maestra en donde hemos elegido a 7 grandes arquitectos que están creando dentro del sistema de las casas industriales de Modular Home. Cada uno tiene su propio sistema. Y Julio, tú, como bien sabes, eres uno de los elegidos, que para nosotros es un lujo que formes parte de esa obra maestra de Modular Home, ¿no? Pero no puede ocurrir que cuando diseñas algo que no es único y que empieza a ser repetitivo, pierda valor. Pregunto, ¿eh? Fíjate, si yo he hecho miles de viviendas. Seguramente soy el arquitecto que más vivienda social ha hecho nunca en España. Miles de viviendas. Edificios que tenían el mismo modelo de piso, cuando yo los visito, todos son distintos. La persona que vive, que habita en la casa, le da su propia forma, le da su propio sentimiento, le pone el corazón y hace diferente a aquello que era igual. En la industrialización va a pasar lo mismo. Las casas que hace Ángel, por ejemplo, serán iguales cuando salen de la fábrica, pero distintas cuando se asientan y viven las personas. Por consiguiente, no hay ese riesgo de uniformidad, de monotonía. En absoluto, no existe. Eso es muy romántico, Julio. ¿Perdón? Es muy romántico. Por el nivel arquitectónico, la casa es la que es. La arquitectura, si no es romántica, deja de ser arquitectura. Esto no puede ser. ¿Tú crees que hay romanticismo en la arquitectura? Hablemos con Jaume, que es la persona que financia esa arquitectura. ¿Hay romanticismo en las finanzas del suelo? Te lo pregunto a ti, ¿eh? Te lo pregunto a ti. El romanticismo de las finanzas, fíjate. ¿A qué huelen las finanzas? Por supuesto. Es una cuestión de valorar y estamos definiendo inversiones y al final lo que buscamos es rentabilidad. Y el entorno es un entorno complicado, pero también hay que entender que los riesgos no son los mismos. Al final estamos hablando de inversión en vivienda y la vivienda es una necesidad. Y por lo tanto, cuando hay unas necesidades de casi 1 millón de viviendas y hay una producción de algo más de 100.000, hay un gap que cubrir. Y la rentabilidad que uno tiene que buscar para cubrir esta necesidad no es la misma que cuando uno decide invertir en reposicionar un hotel, como el caso de los Monteros. Porque al final es otro tipo de demanda y se está cubriendo una necesidad distinta. Luego, hay modelos en los que también nos podemos inspirar. Voy a contar una anécdota porque llevo 20 y pico años viviendo en Suiza y todos los países tienen necesidad de vivienda. No es un fenómeno únicamente español. En Suiza hay necesidad de vivienda y se inscribe ante una realidad de un flujo migratorio positivo y, por lo tanto, más necesidad de generar vivienda. La legislación en Suiza lo que ha buscado regular no es el producto final, es el suelo. Y hay suelo que tiene uso residencial, pero que queda definido como suelo de propiedad horizontal. Y esto es relevante, porque automáticamente es vivienda que solo puede tener un único tenedor. Y por lo tanto, por legislación, tiene que ir a alquiler. Y esto ha sido clave para generar un parque de vivienda de alquiler muy significativo, con, por un lado, el Estado regulando el suelo, pero no regulando el producto final. Lo que queda regulado es el suelo. Y creo que hay otros modelos que pueden servirnos y que pueden ayudarnos para pensar en cómo se puede buscar las mejores alternativas para una necesidad indispensable que es conseguir este producto final. Y esto no va de rentabilidad, porque al final la necesidad existe y prima la necesidad a la rentabilidad. ¿La industrialización en medio de todo esto, crees que hay cabida? Pregunta a ti, pero supongo. Ya me va contigo el tema. No es que tenga cabida, es que es una necesidad imperiosa. Al final es una manera de
acortar plazos y de tener un producto mejor definido con una mejor ejecución. Y al final esto permite, desde una perspectiva de la inversión, afrontar los proyectos con mayores garantías. Bueno, pues yo creo que estamos llegando al ecuador o al final más bien de este gran debate. Creo que la industrialización, sin duda alguna, hoy no es una pregunta, es una respuesta. Hay que enfocar la industrialización desde un enfoque ético y estético, olvidarnos de ese eterno debate entre calidad, rentabilidad, entre otras cosas. Y creo que estos momentos de arquitectura de inmersión necesitan más de personas y personajes y actores como Jaume Sabater, Stonebeck y Julio Touza y Touza Studio, porque al final, con vosotros, no solamente se construyen sueños, aunque es muy poético y muy romántico, se construyen ciudades, y desde Shameless, Modular Home, es un enorme placer poder tener este honor de vivir este primer vis a vis entre dos genios, dos figuras, dos CEOs fundadores de empresas que marcan un antes y un después. Agradecer a todos vosotros por haber venido hoy, también en especial a Gerard Yu, que has conseguido que Jaume Sabater venga desde Ginebra directamente a Madrid, aún empezando el partido del Madrid-Barça-Atleti. Y por supuesto a Elena Pereira, que tenía clarísimo que quería hacer este debate, sin lugar a dudas, porcelanosa, porque nos ha cedido este espacio junto a Arquitalia y Teatro Magno. Y a todos vosotros, gracias por venir. Gracias, Jaume. Gracias, Julio. Gracias, Katy. Sigamos creciendo, sigamos construyendo desde siempre la sostenibilidad, la industrialización y, sobre todo, el amor. Porque, como dice Bad Bunny, mientras estemos vivos hay que amar. Muy agradecido por la invitación.